La digo al... Listo, Marianela, a pedido tuyo, me hiciste acordar. Bueno, Buenas noches, eh, profe. Gracias. muy bien, chicas. Vamos a avanzar en lo que nos queda estos 40 minutos con el nuevo marco teórico. En esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar lo que es la ecuación de la recta. ¿Sí? Yo no me acuerdo si ya les pasé este marco teórico o no todavía. Ustedes me sabrán decir. ¿Ya tienen este marco teórico de ecuaciones de recta o no? ¿O lo están viendo recientemente? No. No todavía, perfecto. Terminamos la reunión y ya mismo lo subo al aula para que lo puedan descargar e imprimir si lo desean. Bueno, esta parte vamos a comenzar a estudiar y tenemos mucha correlación con lo que ya veníamos estudiando, es decir, estudio de vectores. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que es un vector director, un vector posición? Bueno, para estudiar las ecuaciones de una recta, que partimos siempre de la demostración gráfica, ustedes, por ejemplo, conocen la ecuación ya definida de una línea recta por la ecuación explícita de la recta, que es y, ¿sí? Igual, así la ecuación, a por x más b. ¿Sí? Esta es la forma explícita de una recta y la general, que ustedes ya la conocen. ¿Sí? Ustedes saben que esto es una función que básicamente al asignar valores de x y operar, obtenemos los valores para la variable y. Y esto en un gráfico, tengo un poquito corrido, en un gráfico cartesiano, todas las líneas de esos puntos me describen una línea recta, ¿no es cierto? Esa es la idea que ustedes tienen de una ecuación de recta. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde surge todo eso y cómo se estudia todo eso? Bueno, vamos a comenzar a estudiar eso. Dice que una recta R queda determinada vectorialmente, es decir, vamos a estudiar la ecuación vectorial primeramente, a partir de vectores, dado un punto A de la recta, es decir, acá tenemos la recta, ¿no? La que está en color celeste, no sé si llegan a ver, en celeste, conociendo un punto A de la recta, conocemos las coordenadas que podemos llamar A sub 1, A sub 2, ¿sí? Conociendo el punto de la recta, lo que se supone el valor de la posición del vector 0A, es decir, a partir del origen, acá tengo el origen de coordenadas, esto representado en un sistema de ejes cartesianos, el origen 0, y el punto A que me describe un vector. Ese vector es el que llamamos vector posición, ¿sí? Vector OA, que es el vector de posición, ¿sí? Estas palabras son importantes porque las vamos a empezar a utilizar muchísimo. Y dado un vector U paralelo a la recta, en este caso, fíjense que tengo el vector acá en color negro, pueden ver el vector U, es un vector que no importa el módulo que tenga, es decir, no importa la dimensión de ese vector, lo que sí me importa es que sí o sí sea paralelo con la recta, ¿sí? Porque ese vector lo que me indica es el vector director, es decir, la dirección de la recta, ¿sí? Por eso llamamos vector director, porque describe la dirección que tiene la recta. Recuerden que la dirección está definido por el paralelismo, básicamente, ¿sí? De este modo tendremos que, dado un punto cualquiera x, un punto x que tenemos acá, punto x de la recta, queda definido como si fuese un sistema de ecuaciones, perdón, un sistema de vectores, en donde observen que el punto X es una resultante de la Profe, suma. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Sí? ¿Escucho? eh, Elizabeth no está escuchando, ahora no escucha no se le escucha el audio. ¿A mí no se me escucha el audio? ¿Alguien Sí, más? ahora me mandó un mensaje que no está escuchando el audio. ¿Quién no escucha? Yo escucho bien, Yo sí profe. escucho bien. El problema de Con ella estuvo. auricular escucho Sí. bien. Que coloque auriculares, decirle. Por ahí estoy muy lejos de ella. Un poquito distante. Bueno, profe, ahí le aviso. Bueno. Bien, les decía, fíjense que queda definida que la recta, básicamente, está dado por la sumatoria, fíjense acá, la sumatoria entre el vector OA, que sería el vector posición, más el vector director, que sería el vector U. Pero ¿por qué aparece acá lambda multiplicando el vector U? Porque si observan, como les decía, esta recta es una resultante. ¿De qué? De la sumatoria del vector posición, que lo ven acá, más el vector dirección. Pero para que ocurra este resultante, ¿qué le falta acá al vector dirección? ¿Qué tiene que suceder para que obtenga una resultante que coincida con en este caso, con esta resultante? Tiene que ser ampliado el vector,
¿sí? Tiene que ampliarse. ¿Y cómo amplío un vector o cómo disminuyo? A partir de multiplicarlo por un escalar, ¿sí? Este escalar, que llamamos lambda, es el valor, número real, que hace que el vector dirección se amplíe o se disminuya, para que así quede definido a través del método del paralelogramo, fíjense, paralelo, paralelo al vector posición, paralelo, paralelo a la recta, y me queda la resultante que me va a definir este punto, que llamamos x, que pertenece a la recta, ¿sí? Y así puedo definir un montón de todos los infinitos puntos de la recta. Si disminuyo un poquito el vector director, por ejemplo acá, me va a quedar una resultante así, ¿sí? Con un punto acá. Si amplío un poquito más, me va a quedar una resultante con un punto acá. Y así puedo definir los infinitos puntos de la recta. ¿Se dan cuenta? A través del método de la resultante, simplemente ampliando o disminuyendo el vector dirección, ¿sí? El vector posición es fijo porque es el punto que toca a la recta. Es como que me da un parámetro de distancia entre el origen de coordenadas y la recta nada más. Pero todos los infinitos puntos, los x1, x2, los x3, que pertenecen a la recta, hablando de puntos, ¿no? Podemos ponerle p sub 1, p sub 2, p sub 3 para que entiendan que es un punto, no es una coordenada, es un punto, ¿sí? Que pertenecen a la recta, lo voy a tener a partir de la ampliación o disminución del vector director. ¿Cómo lo hago? Multiplicando un escalar. Ese escalar lo llamamos lambda, ¿sí? Entonces queda definido, dijimos, el vector OX o los vectores O que tocan y origen y todos los puntos que tocan en la recta, ¿sí? Que son resultantes a partir de esta sumatoria de vectores, ¿sí? Donde lambda dice pertenece a los números reales, es decir, que lambda puede ser negativo, positivo, fracción, lo que fuere. Incluso si es negativo, lo que me va a dar es el sentido contrario, ¿sí? Hacia este otro lado. Y puedo definir los puntos que vienen de este otro lado, ¿sí? De la recta respecto al punto A. ¿Sí? Y así defino los infinitos puntos. Entonces, de esta manera queda definido lo que es la ecuación vectorial, ¿sí? De esta manera. Ahora, por otra parte, sabemos que todos los puntos P sub 1, P sub 2, o X, que acá aparece como X, tienen coordenadas, ¿sí? X, Y. Entonces, todos esos infinitos puntos, ahora voy a representar con forma paramétrica, la ecuación paramétrica de la recta, va a estar dado todos esos puntos Profe, X, Y, disculpe, no se le ve el puntero. ¿no? Ahí, pero lo que escribo se ve. Sí, se ve, Sale profe. como tarde. Sí. Ah, llega un poquito tarde. Sí, sí, Ah, bueno, bueno, sí, sirve el la tema de conexión la nomás. conexión. Estamos, a ver, entonces a partir de toda esta construcción gráfica, del análisis gráfico, dijimos que obtenemos lo que sería la ecuación vectorial. ¿De acuerdo? Ahora, de la ecuación vectorial, los puntos que tienen los vectores resultantes, que están formados por el origen y el extremo, o X, acá le puse P, P1, P2, P3, P4, lo que fuere, esos puntos tienen coordenadas XY, porque recuerden que esto está en un sistema de ejes cartesianos. No está graficado acá, pero se entiende que está en un sistema, donde el origen es este, el origen de coordenadas. A partir de allí, podemos definir los infinitos puntos que pertenecen a la recta, dadas sus coordenadas. Entonces acá yo voy a trabajar con las coordenadas del vector OX, que acá le puse P, o P sería, todas sus coordenadas como componentes generales, X y Y, que va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las coordenadas del vector posición, que llamamos a sub 1 y a sub 2, más el producto entre la constante lambda multiplicado a las coordenadas del vector director, u sub 1 u sub 2. ¿Sí? Acá tienen sus coordenadas, están definidas también en el sistema. ¿De acuerdo? Y de esa manera, dice, si en la ecuación vectorial se sustituyen los vectores por sus coordenadas, tenemos esta expresión, ¿sí? Que es la expresión de la ecuación paramétrica de la recta. ¿Me siguen hasta ahí? El segundo miembro lo podemos desarrollar y queda, fíjense, si sumamos componente a componente en el segundo miembro de la ecuación, primero que nada acá aplico por propiedad distributiva de una constante por un vector, ¿sí? Y luego sumamos componente a componente, sería a sub 1 más lambda por u sub 1, va a quedar esto, y a sub 2 más lambda por u sub 2, me va a quedar esto, ¿sí? Que básicamente me define las componentes de un nuevo vector, ¿sí? Porque esta es una componente y esta es otra, ¿sí? La primera componente y la segunda componente que corresponden básicamente a todos los puntos x, y de la recta, ¿sí?
expresado, separado para cada variable de la recta, nos quedaría de esta manera. Que x va a ser igual a la primera componente, que es a sub 1 más lambda por u sub 1, y que y va a ser igual a sub 2 más lambda por b sub 2. ¿Me siguen, chicas? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí. Con pizarra. Uy, ¿quién gritó? Muy bien, y esta es la ecuación que llamamos ecuación paramétrica. ¿Tá? Está acá, dada justamente por los parámetros de las componentes, de ahí viene la ecuación paramétrica. Esta es dada por los vectores, de ahí viene la ecuación vectorial. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver la siguiente ecuación, pero antes, un pequeño análisis acá que nos dice, sea en la ecuación paramétrica de la recta, obsérvese que x y y son las coordenadas de un punto cualquiera genérico, o sea, genérico me refiero a cualquier punto general de la recta, a sub 1 y a sub 2 son las coordenadas del punto dado, que es el respecto al vector posición, de la recta, concreto de la recta u sub 1 y u sub 2 son las coordenadas del vector director de la recta, ¿sí? Recuerden, para que sea vector director es paralelo con la misma en dirección a la recta, y lambda dice que es un número real que recibe el nombre de parámetro, ¿sí? Es una constante. Para cada valor del parámetro se obtiene los distintos puntos XY de la recta, ¿sí? Ahora, de la ecuación paramétrica pasamos a la ecuación continua. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Fíjense. Lo único que hacemos acá es esta es la ecuación paramétrica, ¿lo ven? Que la misma está acá arriba. La ecuación paramétrica. Lo que hacemos es despejar lambda. Entonces, vamos despejando lambda. Pasamos a sub 1 al primer miembro de la ecuación, va a pasar restando porque es positivo, y u sub 1 está como producto, pasa dividiendo. Lo mismo hacemos con la segunda ecuación, ¿sí? Pasa a sub 2 restando y pasa u sub 2 como cociente. Despejamos lambda. Si en teoría esta lambda es igual a este lambda, para que se cumpla el par XY en la ecuación, independientemente de cuánto valga lambda, en este caso tendría que ser iguales, significa que todo esto va a ser igual a todo esto, ¿verdad? Si el segundo miembro de la ecuación son iguales, los primeros también lo son. Entonces de esta manera igualamos estos primeros miembros de la ecuación y nos queda de esta manera, fíjense que expresamos como una igualdad, ¿sí? Y lo que nos queda es la ecuación continua, ¿sí? Esto no hace falta escribir esta parte, ¿sí? Es una obviedad, ¿no es cierto?, que lambda es igual a esto, entonces lo importante es que nos queda la igualdad de x menos a sub 1 sobre u sub 1 igual a y menos a sub 2 sobre u sub 2. Recuerden que este punto, esta coordenada eran las coordenadas del vector director, y que esta coordenada eran las coordenadas del vector posición. Eso es importante porque después, a partir de ellos, puedo obtener información. Y así tenemos la ecuación continua, ¿sí? Ya vimos la ecuación vectorial, tenemos la ecuación paramétrica y acá la ecuación continua de una recta, ¿sí? Entonces ahí voy a ir viendo distintas formas de expresar la misma ecuación, o una misma ecuación. Entonces también podemos escribir la recta del siguiente modo, conocida como la ecuación continua de la recta, que es lo que está escrito acá, que les acabo de decir. Ahora vamos a ver la ecuación explícita de la recta, que es la que le mostré al principio. Les decía, nosotros conocemos a la ecuación explícita de la recta, también llamada pendiente, ecuación pendiente de la recta. ¿Por qué? Dice que si en una ecuación en forma continua despejamos la letra y, es decir, la variable y, se obtiene una ecuación de la siguiente forma, esta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Teníamos la ecuación continua anteriormente, voy a mover un poquito esto. Esta ecuación, fíjese que si despejamos y, nos va a quedar así. Toda esta expresión multiplicado por este valor, es decir, x menos a sub 1 sobre u sub 1, paso esto multiplicando todo por u sub 2, y esto que está restando suma todo, ¿verdad? Más a sub 2, ¿sí? Acá puedo aplicar la propiedad distributiva, multiplico estos términos, ¿sí? Esto es u sub 1 y esto es u sub 2, no puedo cancelar, ojo ahí. Y me va a quedar esta expresión, donde y es igual a m por x. Voy haciendo esto, tengo u sub 2 por x menos u sub 2 por a sub 1, todo eso sobre u sub 1
más a sub 2. ¿Sí? Hallamos un común denominador acá, entre u sub 1 y acá abajo hay un 1 en teoría, si no hay nada escrito, y entonces nos queda todo u sub 1, arriba nos queda u sub 2 por x menos u sub 2 para sub 1, más a sub 2 por u sub 1. ¿Por qué? Porque acá denominador común u sub 1 por 1 es u sub 1 multiplicado por a sub 2 me va a quedar a sub 2 por u sub 1. ¿Sí? Entonces lo pueden ir pasando al limpio si quieren. Despejando esto van a llegar a esta expresión. ¿Sí? Ahora como nos quedó todos estos términos en común denominador de todos, puedo separar para todos, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar u sub 1 para este término y para este otro término, con los cuales puedo simplificar si es necesario. Lo importante es que me va a quedar una expresión que me va a quedar y igual a u sub 1 sobre, perdón, este es u sub 2, u sub 2 sobre u sub 1 de x menos toda esta expresión que sería, todo esto que está acá, le voy a poner h para escribir todo de vuelta, sobre u sub 1. ¿Sí? Entonces, esto que veo acá es n, y esto que veo acá, u sub 2 sobre u sub 1, es m, que no es otra cosa que la pendiente de la recta, ¿sí? Multiplicado por x. ¿Sí? Entonces, esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación explícita o ecuación afín, también aparece como función afín de la recta, y me doy cuenta que es una función afín, obviamente porque la variable x está elevado a la 1, ¿sí? Entonces es una ecuación de primer grado también llamamos. ¿Estamos? El número m que va multiplicando a la variable x se llama pendiente de la recta, y el número n se llama ordenada al origen. Y esta información, si la tengo expresa de esta forma, me sirve para darme cuenta que si en una recta, tenemos el sistema de eje cartesiano, tengo una recta, por ejemplo, el valor de n que tengo acá, que es el término independiente de la ecuación, no es otra cosa que el punto donde interseca justamente la recta con el eje y, ¿sí? Con la ordenada de origen. Por eso llamamos, en este caso, ordenada al origen a ese valor a n. ¿Sí? Y la pendiente es como la inclinación que tiene la recta. Es como cuando decimos la pendiente de una casa, del techo de una casa, por ejemplo, ¿qué pendiente tiene? Es la inclinación de la recta, ¿sí? Que puede ser obviamente una pendiente creciente, es decir, positiva, o una pendiente decreciente, es decir, que sea negativa, ¿no? ¿Es cierto? Cuando tenemos la ecuación de esta manera la recta, ¿sí? Ahora, ¿qué es esa pendiente? Y como podemos ver, básicamente es el cociente entre u sub 2 y u sub 1. Se calcula también de esta manera. Dado otro punto de la recta, o sea, un punto de la ordenada de origen y otro punto cualquiera, un punto P, si acá trazamos una paralela al eje X y una paralela al eje Y que pase por esos puntos, acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, el cociente entre este valor, que sería básicamente la distancia que hay entre P y el punto de ordenada de origen, que sería esta misma distancia de este otro lado, ¿sí? También conocido en el triángulo rectángulo como los catetos de un triángulo, y este otro valor, que es la distancia del origen al punto P sub 1, podemos decir P sub 1 acá, porque acá está P sub 2, ¿sí? Entre esta distancia, que podemos llamar, acá podemos decir que esto es la diferencia entre P sub 2, y si este punto es una ordenada de origen, que tiene, vamos a llamarle Q, por ejemplo, donde tenemos Q sub 1 y Q sub 2, este sería Q sub 2, entonces este va a ser la distancia entre P sub 2 menos Q sub 2, ¿sí? Y este va a ser la distancia de P sub 1 menos 0 acá, porque en este caso coincide con 0 en la ordenada de origen, ¿no es cierto? O sea, básicamente la distancia de P sub 1. Si estos puntos estuviesen desplazados, estuviese por acá, por ejemplo, el punto, ahí tendría Q sub 1, Q sub 2, y tendría que acá me va a dar P sub 1 menos Q sub 1, ¿sí? Y acá va a ser P sub 2 menos Q sub 2. Entonces, básicamente es el cociente entre esta distancia y esta distancia, ¿sí? Que no es otra cosa que, fíjense, si tengo un vector director, ven que tengo acá un vector director, acá lo que va a hacer es paralelo a la recta R, este vector, fíjense que es básicamente el cociente entre el cateto, que queda definido de este lado del vector, y este otro cateto, ¿sí? Por eso, si las coordenadas del vector son u sub 1 y u sub 2, como lo ven acá, el cociente va a estar entre u sub 2 y u sub 1, ¿sí? Esto es u sub 1, y acá estaría ubicado u sub 2, que es esta distancia dividido esta otra distancia, ¿sí?
Este es un análisis más exhaustivo, más profundo de la ecuación. ¿Por qué? Porque después también cuando tengamos una ecuación, por ejemplo, tiro cualquiera, así, por ejemplo, 1/2 de x más 3. ¿Qué significa esto? Que la ordenada de origen es 3, ¿sí? Y la pendiente es 1, es 1/2, perdón. La pendiente es 1/2, que lo representamos con la letra m. Es 1/2. ¿Y cómo está dado esto? 1/2 es u sub 2 menos u sub 1. ¿Qué significa? Que es un vector director de coordenadas 2, 1. 2, 1. ¿Por qué? Porque u sub 1 es 2 y u sub 2 es 1. ¿Me explicó? Entonces acá puedo ya con esta información obtener, por ejemplo, el vector director de una recta, ¿sí? Ya sé también que esta recta pasa por el punto, por el número 3 de la ordenada del origen, es decir, en 0x, 3 de y, ¿sí? Pasa por este punto. Y ahí puedo sacar información de esta recta, ¿sí? Ya conociendo 2 puntos de ella, puedo trazar la recta o calcular sus otras ecuaciones y demás. Puedo ya desglosar toda la expresión. ¿Me van siguiendo? Más o menos. Chicas, ¿se durmieron? ¿Se fueron? Más o menos. Profe. Bien. A partir de allí, de esta No, expresión, Todavía no. incluso de Estamos la acá, profe. ecuación continua, a partir de la ecuación continua puedo pasar a la ecuación general de la recta, ¿sí? Que nos dice, si la ecuación continua eliminamos denominadores y pasamos todo el primer miembro, aparece la ecuación implícita o ecuación general de la recta, que sería esta expresión. Ahora, ¿cómo llegamos de esto a esto? Es la pregunta ahora, ¿no? Muy fácil, fíjense. Dice que eliminamos denominadores. ¿Cómo hacemos para eliminar denominadores? Si esto es una ecuación, este denominador u sub 2 lo paso al primer miembro multiplicando y u sub 1 lo paso al segundo miembro multiplicando. Voy a tratar de hacer chiquitito, entonces así me da el espacio para que termine bien la ecuación. A ver, si me van siguiendo. Entonces me va a quedar u sub 2 multiplicado a x menos a sub 1, porque paso multiplicando, y u sub 1 multiplicado a y menos a sub 2. ¿Sí? Aplicamos propiedad distributiva y nos va a quedar u sub 2 por x menos u sub 2 por a sub 1. En el otro miembro también, propiedad distributiva, u sub 1 por y menos u sub 1 por a sub 2. ¿Sí? Pasamos toda la ecuación a uno de los miembros de la misma, igualándola a 0. A mí me gusta pasar la segunda al primer miembro, entonces me va a quedar u sub 2 por x. Y acá ya fíjense que voy a ir ordenando en función a las variables. Acá tengo variable x y variable y. Entonces voy a pasar a la variable y, este término con la variable y. Como es positivo, pasa restando. Me va a quedar u sub 1 por y. Ahora copio este como está. O puedo primero copiar este, ¿por qué? Porque este va a pasar positivo y entonces me queda la resta bien armada. Entonces me va a quedar, paso este primero, que está en el segundo miembro, más u sub 1 por a sub 2, y ahora sí, menos u sub 2 por a sub 1. Si lo ponía al revés no pasa nada porque me va a quedar menos esto más, más esto, ¿no es cierto? Menos a sub 2 por a sub 1 más a sub 1 por a sub 2. Y obviamente conmuté en una resta, pero mantuve los signos correspondientes a cada término, ¿sí? O sea, no habría pasado nada, después lo ordeno. Todo eso igual a 0 porque acá no quedó nada. Entonces, una vez que me quedó esta expresión, lo que hago es reemplazar, en lugar de u sub 2, voy a reemplazar por la letra mayúscula a, entonces esto va a ser a, quedándome a por x. En lugar de menos u sub 1, lo voy a reemplazar por b, entonces esto es b, todo esto es b, en lugar de menos u sub 1 me va a quedar más b por y, ¿sí? Porque recuerden que b vale menos u sub 1, y toda esta expresión lo voy a reemplazar por la letra c, ¿sí? O sea, c va a valer a sub 1 por a sub 2 menos u sub 2 por a sub 1. Entonces, todo eso más c igual a 0. Y así me queda formada la ecuación general, siendo a igual a u sub 2, b igual a menos u sub 1 y c igual a toda esta diferencia. ¿Capichi? Hola, ¿hay gente viva por ahí? Sí, profe, se entendió. ¿Hay gente en martes? Bueno, Algo se entendió. Sí, estamos. me dicen, si voy rápido me dicen, profe, téngase que me explique. Profe, Sí, sí, profe, sí.
¿Usted los videos dónde los sube para poder ver? Y ahora lo subo al aula. Porque yo busqué los videos, las ¿Eh? veces pasadas y no encontré ninguno de los videos que ustedes Están todos en el aula. subieron. Creo que uno solo no llegué a subir porque creo que una vez que no tuvimos que Yo tener sí buena conexión. encontré, Están todos en el aula, chicas. sí, creo que era el del parcial. El de la clase pasada, profe, justo la Sí. respuesta del parcial. El del parcial, También sí. quería ver ese. Esa no subí. Sí. Sí, pero los Bueno. otros sí están algunos. Me fijo ahora porque seguro están grabados, Creo pero dale, ahora me fijo y seguro los grabé. Y lo que pasa es que tengo que esperar que convierta Zoom a video. ¿Sí, Torales? ¿En qué parte sube? Porque yo no lo Ahí suelo poner en las clases O sea, ¿en ya que qué están parte del habilitadas, aula lo sube? donde dice clases. Ah, bueno, Ahí, bueno, profe, ahora lo miro. ok. Bueno, aquí Gracias. tienen un par de ejemplos. Bueno, por ejemplo, si en la ecuación vectorial te pide acá que calculemos la ecuación vectorial, esta es muy fácil, dado que la recta pasa por este punto, ¿sí? Y tiene como vector director este vector, esta coordenada. Entonces, es muy fácil acá, porque si imagino el sistema de eje cartesiano, entonces digo, menos 3 de x, vamos a suponer que está por acá, 2 de y está por acá, entonces pasa por este punto, ¿no es cierto? Pasa por este punto. Córrete un poquito, ahí. Pasa por este punto, la recta. Y me dice que tiene el vector director es menos 1, 4. Bueno, menos 1, vamos a ver esto por acá. Menos 1, 4, está por acá. Si acá estaba el 2, acá va a estar el 4. Tiene este vector director, ¿sí? Entonces la recta es paralela a este vector director y pasa por este punto. Sería así. La recta no tiene principio ni fin, ¿cierto? Entonces, eso para ubicarme gráficamente. Y como armo la ecuación, ya está. Este punto que está acá es el vector posición, porque es el punto que toca a la recta, ya me quedan 10 minutos, y punto que tengo acá es el vector director, entonces simplemente reemplazo esos valores en la ecuación y ya está. Una vez que tengo la ecuación vectorial, lo que hago es componer para la ecuación paramétrica, entendiendo que x corresponde a la sumatoria de las primeras componentes, es decir, menos 3 más lambda por menos 1, que sería menos lambda, ¿sí? Y que y es igual a 2 más lambda por 4, que sería 2 más 4 lambda. Entonces acá tengo ya la ecuación paramétrica. La continua es despejando lambda. En este caso lambda va a ser igual a x más 3, y acá está multiplicando un menos 1, entonces dividido menos 1, y este lambda va a ser igual a y menos 2, ven que pasa restando, sobre 4. Entonces acá tengo la ecuación continua. Con la ecuación continua hago los pasajes de los denominadores, hago propiedad distributiva, igual a 0 toda la expresión, agrupo términos que sean semejantes, por ejemplo, el 12 con el 2 que acá va a pasar restando, me va a quedar 10, 4x queda 4, y este y que es negativo pasa a positivo, me va a quedar más y, tengo la ecuación general. Despejando y, fíjense que acá me va a quedar menos 4 de x, menos 10, pasa al otro lado, y tengo la ecuación explícita de la recta. Y ahí pasé por todas las ecuaciones de la recta con esa información, con esos dos datos que me dio el enunciado. ¿Ven qué fácil? Ejemplo 2. Bueno, por supuesto que los ejemplos van complejizándose. Yo les sugiero que vean los ejemplos ahora, analicen. Bueno, ya me quedan 8 minutos nada más. Por lo menos vamos a empezar a practicar esa parte, ¿no es cierto? De cómo obtener las distintas ecuaciones de una recta. Después vamos a estudiar la ecuación punto pendiente, que es básicamente hallar la ecuación de una recta conociendo un punto que pertenece a ella y la pendiente. Para ello utilizamos esta expresión, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esta expresión? Sería la pregunta. Bueno, sabemos que en la ecuación continua dice la recta que pasa por un punto, pasa por este punto, y tiene un vector que es este vector, el vector director, ¿sí? Sabemos que en la ecuación continua nos quedó de esta manera la expresión, ¿no es cierto? Nos quedó una igualdad entre estos dos. Dice, esta ecuación la podemos escribir también de la siguiente forma. Fíjense, si pasamos
esta expresión, lo que tenemos que hacer es despejar esto, ¿verdad? Y menos a sub 2, o sea, esto que tengo acá. Si despejamos y menos a sub 2, esto que está acá pasa multiplicando, me va a quedar x menos a sub 1 sobre u sub 1 multiplicado a u sub 2, ¿sí? Como este es un denominador y acá hay un producto, básicamente lo puedo mandar para este otro lado, para este denominador, porque acá tengo un denominador 1, ¿no es cierto? Entonces u sub 1 por 1 me va a quedar u sub 1. Entonces eso lo puedo expresar, sigo acá, hago un salto acá, sigo acá, como y menos a sub 2 igual a x menos a sub 1, todo eso multiplicado, esto multiplicado a u sub 2 sobre el denominador u sub 1. ¿Por qué? Porque al ser un producto, puedo pasar de denominador de un lado a otro, ¿sí? Acá no es un denominador común, no es como en la suma o en la resta. Denominador común puedo decir que es de esto, pero en el producto puedo pasarlo para acá o para acá. ¿Por qué? Porque al multiplicar después, si lo llevé a este lado, acá me quedó denominador 1, entonces me va a quedar, perdón, es un 1, perdón. U sub 1 por 1 me va a quedar u sub 1, y si le va a quedar u sub 1 por 1 me va a quedar u sub 1 también, ¿no es cierto? Entonces me queda de esta forma la expresión, que es básicamente lo que está acá, arriba. Entonces me queda que, como les dije hoy, u sub 2 menos u sub 1, se va a mostrar al principio, es la pendiente, ¿sí? Y ahí tengo con esta información, con este vector director, puedo hallar la pendiente. Y con este punto, acá tengo la primera coordenada, la segunda coordenada, perdón, y acá está la primera coordenada, ¿sí? Del punto, a sub 1, a sub 2. Y así con la ecuación, con esa información obtengo la ecuación punto pendiente, ¿sí? También puedo tener la ecuación punto pendiente y descomponer después, o sea, volver hacia atrás, digamos, cualquiera de las dos formas es válido. ¿Estamos, chicas? ¿Hasta ahí? El haz de recta, básicamente, estudiar el haz de recta, a ver si aprovecho los minutos que me quedan. El haz de recta es como las distintas rectas que pasan por un punto, ¿sí? Al conjunto de todas las rectas que pasan por un punto, por ejemplo, tengo un punto acá y tengo una recta que pasa acá, pasa esta recta, pasa esta recta, todas las infinitas rectas pasan por ese punto, ¿sí? Eso es un haz de recta, ¿sí? Me dice que pasan por el punto P, se llama haz de recta del punto P. La expresión analítica del haz de recta es un punto x sub 0 y sub 0, ¿sí? Entonces acá es como genérico a cualquier valor, ¿sí? Que tenga la condición de pasar por ese punto nada más. Entonces me quedan los dos puntos definidos. Y las componentes, las constantes lambda y mu, ¿sí? Son los distintos parámetros que van a hacer que de esta recta se transforme a esta recta, y de esta sea a esta, y de esta sea a esta, y ahí sean todas las infinitas rectas. Básicamente queda como si fuese una circunferencia, pues son infinitas las que pasan, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplito, que esos los ejemplos les dejo que ustedes los analicen, que vayan mirando el marco teórico. Estudiar el paralelismo y perpendicularidad de recta es muy similar a estudiar con respecto a los vectores, ¿sí? Ya no nos queda mucho tiempo. De última, vamos a dejar desde acá, pendiente para la próxima clase, de paralelismo y perpendicularidad, y vamos a estudiar desde ahí la próxima. Recuerden que ahora tenemos 2 clases por semana, chicas, ¿sí? Así que el viernes nos volvemos a encontrar. Ya les subo el marco teórico para que lo puedan descargar y puedan ya empezar a leer, ¿sí? Entonces el próximo viernes ya tienen una noción de toda esta otra parte que vamos a ir estudiando. ¿Estamos? ¿Nos queda todo esto? Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, Posiciones, las notas. bueno, después nos queda posiciones relativas de las rectas, esto para estudiar, ángulo de 2 rectas, que tienen mucho que ver, fíjense, la expresión, con los vectores, que ya hemos visto. Si entendieron lo anterior, ya pueden trabajar también ahora. La pendiente y el ángulo de 2 rectas, la distancia entre 2 puntos, que también ya lo hemos estado viendo, pero ahora en función de recta. Distancia de un punto a una recta, eso no lo vimos todavía, pero es muy fácil estudiarlo, y con eso cerraríamos esta otra etapa para el segundo parcial, chicas. No es difícil lo que nos queda, porque ya la parte más densa, digamos, ya la pasamos, y ya tenemos una noción de todo esto que estamos estudiando ahora. Así que les va a resultar mucho más fácil. Después del lunes, del viernes que nos volvemos a encontrar, que vamos a definir ese último marco teórico, analizar eso, les paso un práctico para que se entretengan el fin de semana, ya que no hay boliche, no hay nada.
Y ya estamos sobre la fecha del segundo parcial, así que vamos a practicar con ese modelo que les voy a pasar y después ya vamos a tener el parcial. Ya estamos todos sobre fecha. ¿Estamos, niñas? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia, inquietud, algo para cambiar, algo para mejorar? Bueno, profe. Que suba, profe, por favor, el video de la resolución del parcial. Dale, dale. Ok, Rosario. Bueno. Si no, no me acuerdo si está el grabado. Creo que sí lo grabamos, ¿no? De última le hago un videito y les grabo, les subo de vuelta. ¿Estamos, niñas? Las que me quedaron pendientes de los Bueno, profe. parciales, les escribo en privado. ¿Sí? Nos vemos. Se pueden desconectar nomás. Bueno, profe. Nos vemos, profe. Cuídense, Bueno, nos vemos. profe, gracias. Nos vemos, profe.